nuevamente mi más enérgica repulsa, mi más enérgica condena ante este atroz asesinato machista que se produce en Bilbao. Una mujer asesinada por el solo hecho de ser mujer. A veces las palabras se repiten una detrás de otra. No podemos quedarnos en las palabras ni podemos quedarnos pensando quién va a ser la siguiente. Creo que es necesario una vez más ahondar en un trabajo conjunto entre la sociedad, las instituciones, la justicia, la policía. Detrás de un asesinato machista casi siempre hay una historia de violencia machista, una historia de sufrimiento, de malos tratos, una historia de mujeres que sufren violencia machista. Por eso creo que es necesario el compromiso de todos y de todas para ser capaces de parar esas situaciones, de que no lleguen a este término. Y nos queda trasladar la solidaridad a la familia, a los amigos y amigas de Rebeca, a la comunidad boliviana de Bilbao y pedir a la justicia que haya una condena que sea ejemplar, una condena que no deje lugar a dudas, una condena en la cual la dignidad de la mujer asesinada quede patente. A ver, Juan Carlos. Ella era una mujer luchadora, trabajadora. Por favor, queremos justicia. Yo he vivido momentos hermosos con ella. He estado con ella diciéndole cosas que siga adelante, pero que no se deje maltratar. Para llegar a esta situación, yo acabo de llegar de Alicante por ella, aquí, porque me he enterado de su muerte. No es justo perder una gran amiga que ha estado en lo bueno y en lo malo, y en estos momentos no volverla a ver nunca más en unas fiestas tan importantes, una Navidad, un Año Nuevo. No es justo, no me parece justo. Queremos justicia, por favor, se los ruego, queremos justicia. Venimos a trabajar, a sacar a familias a flote aquí. ¿Qué va a pasar con su familia, con los hijos? Lleva años aquí. Siempre una mujer luchadora, trabajadora, se caía y se levantaba, se caía y se levantaba. Todos tenemos que amanecer día a día sanos y salvos.